Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Jueves 3 de septiembre del 2020, estudio biográfico de Felipe, Hechos capítulo número 6 y Hechos capítulo número 8 del 5 al 8. Dios usa toda circunstancia, mis amados hermanos, para la ejecución de sus designios. Aún en la adversidad podemos llevar el gozo a los más necesitados. Solo debemos disponernos a ser usados por el Todopoderoso como Felipe. Introducción. Después del brutal asesinato de Esteban, se emprendió una fuerte persecución hacia todos aquellos que servían a Jesús. El rigor se aplicaba sin piedad. Los creyentes eran castigados en las sinagogas y forzados a blasfemar. La muerte era su destino. Muchos huyeron de Jerusalén, salvo los apóstoles. Entre los esparcidos se encontraba Felipe. Este hombre fue un elemento clave para la expansión del evangelio a las naciones. Punto número 1. Datos biográficos. El texto de los Hechos claramente distingue al Felipe de Mateo 10:3, el apóstol, a Felipe, que fue uno de los 7 diáconos electos por la iglesia primitiva para servir a las mesas de las viudas de los griegos y tomar la administración de las ofrendas. Usted recuerda esta historia en el libro de los Hechos. Este era un hombre respaldado por sus grandes virtudes, su sabiduría, buen testimonio y llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 6. En el segundo mencionado, después de Esteban, Felipe es el segundo mencionado en la lista de los 7. Helénico de nacimiento, pero de origen judío. Se cree que provenía de Cesarea en Hechos capítulo número 21. Después de su elección, nos damos cuenta de que no solamente se abocó a la administración de los recursos, sino que fue un elemento clave en la extensión del evangelio en otros lugares, como lo fueron Samaria y Azoto. Los detalles relativos a su muerte se desconocen, pero según la tradición, donde vivió, ahí mismo murió. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Hechos capítulo 8 del 5 al 8. Inciso A. Felipe en Samaria. Felipe descendió a Samaria y ahí predicó a Cristo. El Espíritu Santo lo guió y lo respaldó en todo momento. La gente lo escuchaba con suma atención. Su poder de convencimiento era tal que muchos le creyeron y se bautizaron. El testimonio de lo hecho por Felipe llegó a los oídos de los apóstoles, quienes enviaron a Pedro y a Juan para constatar lo que habían escuchado. Es aquí precisamente, mis amados hermanos, donde se comienza a romper las barreras raciales y culturales para que el Evangelio de Cristo pueda ser llevado a toda persona en todo lugar. Inciso fe. Felipe y el eunuco. Hechos capítulo número 8 versículos 26 al 31. Lucas relata que Felipe obedeció a la orden del ángel. En su camino se encontró con un funcionario tesorero del reino de Etiopía. Al verlo, se dio cuenta de que venía leyendo una porción de la Escritura, un fragmento del libro de Isaías. Felipe comenzó a interpretarle a aquel hombre quién era nuestro Señor Jesucristo. Lo cautivó en gran manera con el mensaje que el etíope le pidió que lo bautizara en ese mismo y preciso momento. Después de esto, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo a otro lugar donde continuó predicando a Cristo. Punto número 3. Principios. Quizá Felipe nunca se imaginó estar sirviendo en la iglesia. Él fue un hombre siempre dispuesto para el servicio, entendido que la dirección del Espíritu Santo para su vida era primordial, algo que tú y yo tenemos que entender. Y se dejó guiar por el Paracleto. El Consolador lo llevó a donde había necesidad y lo capacitó para hablar sabiamente la verdad divina.
y el esfuerzo del evangelista rindió fruto. Muchos creyeron y fueron bautizados. Lo realizado por Felipe solo se menciona en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, pero su fe, su ministerio y su labor trascendieron las barreras. Felipe siguió trabajando el terreno que Cristo había preparado. La cosecha se estaba recogiendo. Otro aspecto importante es que principalmente Felipe ministró a su familia, pues se mencionan a 4 hijas suyas, quienes también ejercieron el ministerio como profetisas, en Hechos capítulo número 21, versículo 9. Dejó un legado de servicio en su gente. Su generación conoció al Mesías y al igual que él, también le sirvió. Hasta aquí el estudio biográfico de Felipe. Que Dios te bendiga más. Hasta la próxima.